Conocer al amor de su vida. Fugarse y casarse es algo con lo que sueñan la mayoría de las adolescentes. Caroline Crouch no era diferente. Una joven de 15 años que iba al instituto se sintió halagada por un piloto de 27 años con una buena posición económica que sobrevoló su escuela en helicóptero. Ganándose su corazón, los dos se fugaron y se casaron. Pero lo que parecía la perfecta historia de amor de cuento de hadas pronto se convertiría en un asesinato que engañó al mundo. El martes 11 de mayo de 2021, a las 4:30 de la madrugada, un hombre llamado Aralambusa Napolis, también conocido como Babis, fue horrible. Lee se despertó de la cama en el momento del incidente. Había alquilado un dúplex de 2 plantas en los suburbios de Glinka, una zona situada a las afueras de Atenas, Grecia. Babis no tuvo mucho tiempo para tomar represalias. Mientras 3 hombres que ocultaban su identidad con capuchas forcejeaban y le dominaban, iban armados con pistolas y no perdieron tiempo en atar a Babis para después vendarle los ojos con cinta adhesiva. Babis no pudo hacer gran cosa, ya que los intrusos se abalanzaron sobre su esposa, una joven de 19 años llamada Caroline Crouch. Todo este incidente despertó a su hija de 11 meses, que dormía cerca. Los intrusos, con acento griego y albanés, preguntaron repetidamente dónde estaba el dinero. Caroline no sabía que lo que parecía un robo se convertiría en su propio asesinato. Caroline Crouch nació el 12 de julio de 2001 en Atenas, hija del ingeniero jubilado David Crouch y Susan de la Costa, cuando solo tenía 8 años. La familia se trasladó a la isla de Alonso, el lugar donde ella había crecido. Se mudaron porque tanto David como Susan se habían enamorado del entorno costero. Desde muy pequeña, Caroline abrazó su vida junto a la playa. Le apasionaban el submarinismo y la natación. Había conocido a su futuro marido, Babis, durante un desfile de Viernes Santo en 2017. Por aquel entonces, Babis era piloto comercial de helicópteros y Caroline solo tenía 15 años. 3 años después, ambos se casaron en Portugal el 15 de julio de 2019. Unos días antes de su asesinato, Babis y Caroline habían comprado un terreno. Tanto Babis como Caroline tenían planes de construir en el terreno la casa de sus sueños para ellos y su hija pequeña. Para facilitar la compra del terreno, Caroline había recibido 50.000 euros como regalo de sus padres. En cuanto a los costes de construcción, la pareja tenía unos 10.000 euros escondidos en su casa. Los ciudadanos griegos de la época no confiaban mucho en los bancos, ya que corrían un riesgo continuo de quiebra. Ante tales circunstancias, era habitual que la gente tuviera dinero en efectivo escondido en casa, ya que se consideraba una opción más segura. Caroline probablemente tenía una perspectiva similar para almacenar dinero en efectivo y de ninguna manera habría anticipado lo que sucedería el 11 de mayo. Un grito de auxilio. Tanto Babis como Caroline, junto a su hija, fueron atormentadas por el miedo mientras los intrusos preguntaban por el final en un intento de poner fin al abismo que se les había venido encima. Babis les dijo exactamente dónde estaba escondido el dinero, un lugar considerado poco convencional. Los intrusos abrieron la caja del juego de mesa Monopoly y se llevaron todo el dinero que Babis y Caroline habían guardado para la casa de sus sueños. Pero no se fueron. Cada uno de ellos siguió deambulando de habitación en habitación mientras arrebataban joyas y otros objetos de considerable valor monetario. Los saqueadores querían más, pero Babis y Caroline habían renunciado a todo lo que tenían y, desesperados por el miedo, suplicaron por sus vidas y la de su hija. Babis podía oír los gritos de su mujer mientras los intrusos apuntaban con un arma de fuego a la niña de 11 meses. Aunque tenía los ojos vendados, luchaba continuamente contra las ataduras. Sin embargo, la cuerda que le rodeaba el cuello le apretaba hasta el punto de que seguía desmayándose y perdiendo el conocimiento. Al final se desmayó y recuperó el sentido al cabo de un rato. Una vez consciente, descubrió que los hombres habían abandonado la casa. En ese momento, lo único que podía oír eran los dolorosos llantos de su hija pequeña. Al cabo de unos 30 minutos, Babis pudo acercarse a su teléfono móvil y llamar a los servicios de emergencia con la nariz. En cuanto se conectó la llamada, Babis gritó pidiendo ayuda a los servicios de emergencia para que enviaran una ambulancia y les dieran su ubicación. Dado que llevaba cinta adhesiva alrededor de la boca, toda la llamada transcurrió con palabras amortiguadas. El operador al otro lado pidió a Babis que explicara lo sucedido. Pero entraron ladrones, fue todo lo que pudo decir. Había pasado 1 hora y media desde que los intrusos irrumpieron en la residencia de Babis y Caroline. Los primeros intervinientes llegaron al lugar sobre las 6 de la mañana y subieron corriendo los escalones de la entrada para entrar en la casa. Lo que vieron en el interior solo puede definirse como horroroso, el salón y la cocina habían quedado completamente destrozados. Los cajones estaban abiertos y vacíos, con ropa y otras pertenencias esparcidas por todo el espacio.
Entre ellos había una caja de Monopoly abierta, la misma caja en la que Babis y Caroline habían escondido el dinero. Los primeros intervinientes también encontraron una cámara de seguridad en el sofá del salón. Parecía como si la hubieran arrancado de las paredes mientras la cámara yacía en el sofá. En la escalera faltaba la tarjeta de memoria y colgaba el cadáver de un cachorro de husky blanco y marrón que había sido estrangulado con su propia correa. Babis fue encontrada en el suelo del dormitorio principal. Tenía los ojos y la boca cubiertos con cinta adhesiva que le llegaba hasta el cuello y unas correas de sujeción, que le mantenían con las manos y los pies a la espalda sobre la cama. Tumbada boca abajo, ¿estaba Caroline Crouch? La hija pequeña estaba a su lado, llorando y aplaudiendo mientras empujaba a su madre en un intento de despertarla. Caroline es declarada muerta. Su hija, aunque en evidente estado de angustia, parecía estar ilesa. Sin embargo, los primeros intervinientes se apresuraron a observar la palidez de Caroline y determinaron que había sido asesinada. Babis sufrió un shock visible cuando le liberaron de sus ataduras y vio el cadáver de su esposa, la mujer de la que había estado enamorado durante los últimos 5 años. Los agentes se apresuraron a garantizar la seguridad del bebé y empezaron a interrogar a Babis basándose en su versión de los hechos. En el estado de la escena del crimen, se determinó la presencia de 4 hombres. Los policías concluyeron que 3 hombres habían entrado en la casa, mientras que el cuarto vigilaba. Interpretaron toda la secuencia de acontecimientos hasta el asesinato y la huida de la siguiente manera: 1. Los intrusos se acercaron a la casa por un camino de tierra que conducía a su entrada trasera. 2. No consiguieron forzar la puerta trasera y luego quitaron los pasadores de seguridad de una ventana del sótano para entrar en la casa. 3. Tras entrar en el dúplex, asesinaron a Roxy, el husky de 7 meses de la familia, el arma homicida, su propia correa para los 3 hombres, y luego entraron en el dormitorio principal, donde Babis y Caroline dormían. 5. Luego dañaron la casa y se llevaron el dinero de la caja del Monopoly. 6. Antes de marcharse, asesinaron a Caroline asfixiándola con una almohada. 7. Como Babis perdía y recuperaba el conocimiento, los intrusos pudieron suponer que había muerto y se marcharon creyendo que no habían dejado testigos. En cuanto a la muerte de Caroline, se reveló que no fue una experiencia instantánea. La joven de 20 años sufrió un ataque que duró unos 6 minutos. Los hematomas que presentaba por todo el cuerpo mostraban signos de represalias, y los que tenía en los labios y la lengua apuntaban a la posibilidad de que se hubieran utilizado objetos punzantes. No se encontraron signos de agresión sexual. Investigación y especulaciones. Aunque los daños causados en la casa de la pareja fueron inmensos, los intrusos no dejaron ninguna prueba concreta. Lo único que encontraron los primeros intervinientes en la casa fue la capucha de uno de los intrusos. Basándose en cómo Babis había descrito el suceso, se llegó a la conclusión de que la capucha debió de caerse mientras Babis tomaba represalias. Puede que fuera una prueba pequeña para un caso de tal magnitud, pero la caída de la capucha bastó para que Babis pudiera vislumbrar al culpable. A partir de los detalles, Babis hizo un retrato robot de un individuo alto, moreno y con sobrepeso. A pesar de estar desorientado, Babis pudo identificar también 2 armas de fuego utilizadas. Según él, los intrusos tenían una pistola negra y una Colt plateada. Los detalles de la investigación revelaron que los intrusos pudieron escapar con 10.000 euros en efectivo y joyas por valor de 20.000 euros. Además, la policía concluyó que se trataba de un acto de delincuentes profesionales que habían observado a la familia y esperado el momento oportuno para atacar. Además, un portavoz de la policía declaró que había sido brutal y violento. Continuó calificándolo como un acto de alguien carente de emociones y con una fuerte personalidad antisocial. Pronto se sucedieron numerosas especulaciones a medida que los detalles de la investigación aportaban más y más datos sobre el asesinato. Un hilo de pensamiento clave en la mente de todos era que si el dinero era el móvil, ¿por qué era necesario el asesinato? Otras especulaciones apuntaban a que los intrusos estaban drogados y no podían controlar sus actos. O tal vez Caroline los vio o los conocía. Caroline se resistió y se defendió. Dado que era cinturón negro de kickboxing, los intrusos tuvieron que silenciarla para mantenerla bajo control. Las alarmas saltaron cuando Caroline pudo haber empezado a gritar cuando su hija de 11 meses tenía un arma contra su sien. Aunque todo esto eran meras especulaciones, los investigadores estaban seguros de una cosa: el ataque fue premeditado. La razón de tal suposición era que los intrusos sabían que la pareja tenía dinero escondido en la casa. Basándose en esta suposición, la policía interrogó a Babis y al círculo íntimo de Caroline. Creían que la banda había recibido un chivatazo. Junto a estos interrogatorios, también se examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las casas y negocios cercanos.
La policía identificó un vehículo de color oscuro, seguido de una motocicleta que circulaba por los alrededores de la casa de la pareja la mañana del asesinato. Caroline Crouch recibe sepultura. Caroline Crouch fue enterrada 3 días después del asesinato. Su lugar de enterramiento fue la isla griega de Lannisters, el mismo lugar del que se habían enamorado sus padres y en el que ella creció. Babies rindió homenaje a su esposa y dijo que tenía suerte de haber conocido a Caroline. Muy afortunado de que ella lo amara, y aún más afortunado de que fuera la madre de su hija. Y añadió que su hija crecería sin recordar a su madre. Babies añadió que Caroline era la alegría de su vida y que siempre estaría cerca de él a través de su hija. Mientras se velaba a Caroline, un coche fue detenido en el noreste de Grecia en un control rutinario. En su interior viajaba un hombre de 36 años de nacionalidad georgiana, Georgi Heritage Villa, camino de la frontera búlgara. Había entregado su pasaporte, pero pronto fue identificado como falso. ¿Quién era este hombre y qué relación tiene con el asesinato de Caroline? Pronto se identificó a este hombre como Georgiadis Filbi, un delincuente violento con múltiples condenas previas. Se le buscaba por 12 robos cometidos en Atenas en los últimos 6 meses. El hecho de que 3 de estos delitos se cometieran en los alrededores del barrio de Babies y Caroline lo convertía en el culpable más probable. Uno de ellos fue en diciembre, cuando su familia y otras 3 personas entraron en una casa por una ventana trasera. Algo similar a lo que ocurrió con Babies y Caroline. A continuación arrastraron a la ocupante por el pelo y la amenazaron con degollarla. Durante ese robo, el grupo sustrajo $10,000 en efectivo y joyas. Su siguiente golpe fue el 7 de marzo, justo 2 meses antes de que Babies y Caroline entraran en su lista de objetivos. Durante este robo, ataron a otras 4 personas y a una pareja mayor, junto con su señora de la limpieza, el botín, dinero en efectivo y otros objetos de importante valor monetario. Si los patrones no son suficientes para pintarlo como el culpable del asesinato, entonces, ¿adivinen qué? Tenía notables similitudes con el boceto que se hizo usando la descripción de Barber del intruso. Las pruebas acumuladas contra el Tívoli de Tara incluían un historial de robos violentos, un intento de huir del país y un parecido con el boceto. Por todo ello, la policía estaba segura de haber encontrado a su hombre. Arroz realmente fue detenido e interrogado durante 4 días, en los que también se utilizaron medios físicos para obtener respuestas. Sin embargo, mantuvo su postura y declaró que nunca había oído hablar de Caroline Crouch. Las pruebas que la policía tenía contra él habían quedado en nada. Arroz. Su familia no era su hombre después de todo, y fue absuelto de cualquier implicación en el asesinato. Babies declaró a los periodistas que deseaba que lo que le estaba ocurriendo a él no le ocurriera nunca a nadie más. El 17 de junio, 37 días después del brutal asesinato de Caroline, se produjo un gran avance. Los investigadores esperaron a que concluyera el acto y empezaron a acercarse discretamente a Babies para pedirle que les acompañara a Atenas. Los detectives disponían entonces de nueva información sobre el caso e instaron a Babies a que acudiera a identificar al hombre. Babies, sin saber lo que le esperaba, accedió. Para entonces, los investigadores habían seguido bastantes pistas y analizado algunos detalles clave de la noche en que Caroline fue asesinada. Estos detalles no cuadraban. Babies había dicho a la policía que los intrusos entraron por la ventana del sótano, pero esa ventana era muy pequeña. Y con el físico del supuesto asesino que Babies había descrito, no era posible que ese hubiera sido el punto de entrada. Babies también había afirmado que la casa había sido destrozada por los intrusos. Sin embargo, los vecinos dijeron a la policía que no habían oído nada de eso, y que los sonidos de aquella noche eran los del cachorro de una pareja llorando desconsoladamente. Ni destrozos, ni llamadas de socorro, ni llantos de un bebé. En la casa no había huellas ni ADN. Para colmo, se planteó la cuestión de por qué los intrusos atarían a un macho y pelearían con una hembra. Babies también había afirmado que los intrusos debían de haber sacado la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad del salón. Pero los datos de la cámara revelaron que la tarjeta había sido extraída a la 1:20 de la madrugada, unas horas antes de que los delincuentes hubieran entrado supuestamente en la casa. Otros detalles fueron que Caroline llevaba un reloj inteligente que controlaba su pulso. Las lecturas del pulso de las 3:58 de la madrugada indicaban que estaba dormida, pero las de las 4:05 de la tarde habían aumentado un 50%, lo que indicaba un estrés físico y mental grave. Y las lecturas de las 4:11 de la madrugada indicaban que su corazón se había parado. Esto fue antes de la hora en que Babies había afirmado que tuvo lugar el asesinato. Babies, por otro lado, tenía una aplicación de fitness en su smartphone. Los datos de la aplicación revelaron que se estuvo moviendo durante el tiempo en que se suponía que estaba atado. La policía también había intentado recrear a Babies marcando a los servicios de emergencia con su teléfono.
Sin embargo, nadie fue capaz de hacerlo. Las investigaciones policiales revelaron que Caroline había intentado reservar un hotel para ella y su hija la noche en que fue asesinada. Un mensaje de texto enviado a su amiga reveló también que amenazaba con dejar a Babis cuando ésta había conocido a Caroline. Ambos eran activos en las redes sociales y compartían la feliz vida que llevaban desde sus cuentas en las redes sociales. La pareja parecía mantener una relación alegre, llena de amor y romanticismo. La historia y el diario de Caroline pertenecían a géneros completamente distintos. En su diario, a menudo cuestionaba su relación con Babis. En el año 2019, escribió sobre las peleas con Babis y la gravedad de las mismas. Había mencionado que planeaba dejarlo para irse con su hermana, y entonces no estaba segura de si podría continuar con él durante todo el curso de su matrimonio. Babis se había vuelto cada vez más manipuladora y un poco maniática del control. Este comportamiento se remontaba a su boda no tradicional. Cuando Babis y Caroline pronunciaron sus votos, abandonaron la idea de tener una boda griega tradicional llena de celebraciones, familia y amigos. En su lugar, se fugaron. Lo que pudo parecer un gesto romántico por parte del hombre de sus sueños fue en realidad un intento de aislarla. Los intentos de aislamiento continuaron cuando la pareja regresó a casa. Babis era el único que ponía comida en la mesa, y Caroline no era más que una estudiante universitaria sin mucho dinero. Susan, la madre de Caroline, enviaba algo, pero también se lo llevaba Babis. En su diario, había escrito: «Amo tanto a Babis que no puedo dejarlo. Aunque esta relación me haga daño». En su diario también se encontraron detalles de un enfrentamiento entre lágrimas con su marido. Había mencionado que quería dejar a Babis, pero dado que estaba embarazada, no podía. Lo que empezó como una historia de amor de cuento de hadas para Caroline se había convertido en un abismo. Un abismo lleno de dolor, horror, desesperación y una sensación de distanciamiento. Un abismo del que no podía escapar. Un abismo que acabaría consumiendo sus registros telefónicos horas antes de su asesinato y que también revelaba mensajes de texto polémicos y combativos con Babis mientras ambos estaban juntos en casa. Como prueba de lo distante y disfuncional que se había vuelto la relación, los investigadores comunicaron a Babis que él era el nuevo sospechoso en el caso de asesinato. Le mostraron pruebas abrumadoras e irrefutables que revelaban las incoherencias con los detalles que había compartido inicialmente. Le interrogaron durante 8 horas antes de que se derrumbara. Finalmente, empezó a confesar. Pero la confesión estaba llena de invenciones. Le dijo a la policía que él y Caroline empezaron a discutir el 10 de mayo, la noche antes de que fuera asesinada. Babis continuó diciendo que la pareja solo discutía por su hija y que Caroline estaba decidida a llevársela y marcharse. Esto había hecho que Babis perdiera el control, dado que afirmaba que la niña era toda su vida. Otros detalles de la noche que dio Babis fueron que Caroline había tirado a la niña al patio y le había dicho que se fuera de casa. Mencionó que fue Caroline quien recurrió al maltrato físico y le había empujado y propinado puñetazos. Babis añadió que, debido a ello, se le nubló el juicio. A partir de ese momento, Babis arremetió contra ella, la estranguló, le puso una almohada en la cara, utilizando todo el peso de su cuerpo, y la mató. Un asesinato a sangre fría delante de un niño de 11 meses. Mencionó haber pensado en deshacerse del cuerpo, pero sabía que eso no sería posible. Poco después, le vino a la mente la idea de inculpar a otra persona. Escenificó un allanamiento de morada, y para que pareciera real, llegó a matar a Roxie, colocó a su propio hijo junto al cadáver de su esposa y continuó atándose con una cuerda y cinta adhesiva. Mencionó que merecía ser castigado y que debía una gran disculpa a todos los que había lastimado mientras creía que sus acciones no estaban justificadas. Intentó culpar a Caroline, diciendo que se había vuelto inestable y agresivo después de que la pareja tuviera a su única hija, una niña que ahora tendría que crecer sin su madre. Una niña que nunca sabrá quién era su madre porque fue brutalmente asesinada por el mismo hombre al que una vez amó. El caso fue bautizado más tarde como el asesinato que engañó al mundo. Babis tenía tanta confianza en salir impune del asesinato que no se molestó en destruir pruebas clave. En mayo de 2022 fue acusado y declarado culpable de asesinato premeditado, impedir el curso de la justicia, mentir a las autoridades y maltrato animal.